Piensa en todo lo que estaba pasando en la península itálica en ese momento. Cosimo de Medici, la familia Medici, señores de Florencia, la paz de Lodi entre Milán y Venecia, cierta estabilidad política, la creación de la Academia Neoplatónica, Lorenzo de Medici el Magnífico, la conjura de los Pazzi. En 1452 nace Leonardo da Vinci. Les doy la bienvenida una semana más. Pintor, escultor, diseñador, arquitecto, decorador, científico, ¿qué más? Genio militar, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir de Leonardo? Ese gran hombre del Renacimiento, ¿no? Uno de esos tipos que hacían todo y parece que todo lo hacían bien. O sea que uno cada vez que mira un poco de su vida y se plantea que estaba haciendo a la misma edad. Bueno, vamos a hablar de Leonardo. Vamos a ponernos un poquito en tema sociocultural. Estamos ahí a mediados del 480 y a inicios del 580. Es decir, tendríamos que hablar del Renacimiento italiano. Esta idea del Renacimiento, bueno, a ver, uno de los primeros que acuñó ese término fue Vasari. Ustedes saben, Vasari lo ubican, ¿no? Si no, los voy a dejar por acá los links. Vasari se dedicó a escribir, a teorizar sobre la pintura, sobre la escultura, además de su gran obra que tiene que ver con la biografía de los artistas. Lo cierto es que este es un momento en el que suceden cosas muy importantes. Esta idea de rinascita, de repensar algunas cosas y de cambiar la posición del hombre respecto del universo de alguna manera, donde el hombre pasa a ser un poco el centro. Y mucho tiene que ver en esto la caída de Constantinopla. Ustedes dirán, ¿de qué estás hablando? Sí, lo cierto es que muchos filósofos, teóricos, griegos, terminan emigrando a la península itálica para proteger sus vidas, entre otras cosas, y muchos se instalan en la zona de Florencia y empiezan a generar esta idea de academia, de espacio en donde pensar, en donde debatir, en donde reflexionar sobre algunos temas. De todo eso lo que a nosotros nos importa fundamentalmente tiene que ver con el arte, con una idea de armonía, de qué es lo bello. Y entre todo esto elaboran la idea del bello ideal, que no es ni más ni menos que el conocido número de oro, que es un número, no estamos hablando tanto de aritmética en este caso, sino más bien de proporciones. Es la proporción áurea, es la forma de distribuir, por ejemplo, en un lienzo, las figuras, la ubicación de las cosas para que tenga una presentación armoniosa, para justamente llegar a esta idea de belleza. Es decir, todo se puede medir en este momento. Y es una idea y es una técnica, de hecho, que adoptará Leonardo, pero que traspasa todo el Renacimiento hasta nuestros días, casi como nos enseñan a dibujar en el colegio. Y mientras estas ideas estaban poniendo a prueba y se estaban ejerciendo con, este balance adecuado de la proporción en el cuadro, asistimos a también un momento histórico en el que la capital artística, por decirlo de alguna manera, que estaba en Florencia, se traslada a Roma. El mecenazgo de los papas, las solicitudes de los obispos de la iglesia comienzan a abundar, a ser mucho más importantes, mucho más desafiantes incluso para los grandes artistas, y todos empiezan a viajar a Roma, Botticello, Miguel Ángel y por supuesto también en algún momento lo hará Leonardo. Pero vamos a ir un poquito antes. Si bien no me quiero meter a full con la cosa más biográfica de Leonardo, por lo menos vamos a dar cuenta de dónde nació y algunos puntos importantes que nos van a servir para llegar a las obras de las que vamos a hablar hoy. Leonardo nace en Vinci, da Vinci, Leonardo de Vinci. Obviedades, pero por las dudas hay que aclararlo. Vinci es una ciudad, la vamos a ubicar en el mapa, que está a unos 40 y pico de kilómetros de Florencia, es decir, estamos en la Toscana. La verdad es que él es hijo ilegítimo, con lo cual en principio es criado por su abuelo y un poquito por su madre, porque su madre se vuelve a casar, en fin, tiene medios hermanos. El padre tenía un negocio en Florencia dedicado más que nada a la cosa legal, y en algún momento el niño Leonardo, termina yendo a Florencia e inicia su formación
artística, como ya todos lo veían venir, diría Vasari, en el taller de Andrea del Verrocchio. A ver, en ese momento el lugar donde se formaban los artistas, y hasta bastante tiempo después, eran los talleres, es decir, vos entrabas con cierta tutela de un dueño de un taller, como en este caso fue Verrocchio, y bueno, y ahí te ibas formando de a poco, empezabas a hacer las cosas más básicas, desde limpiar o preparar quizás algún pigmento, hasta, bueno, obviamente desarrollar carrera. Lo cierto es que Verrocchio tenía ojo y vio en este muchachito Da Vinci, Leonardito, cierto talento. Leonardo, bueno, se desarrolla ahí. En este momento recibe muchísimos encargos de la familia Medici. De alguna manera Verrocchio trabajó fundamentalmente para los Medici. Y bueno, se hacía de todo: decoración, escultura, pintura. Era como llamar a un diseñador hoy por hoy, ¿no? Lo cierto es que más allá de esta etapa de formación inicial en el taller de Andrea del Verrocchio, Leonardo se quedó 10 años en Florencia. Llegó a abrir una suerte de taller, entra en contacto con la Hermandad de Artistas, de hecho fue amigo de Botticello. Y compartieron algún proyecto juntos, gastronómico incluso. Entra también en contacto con esta corriente, esta academia neoplatónica que se había fundado en la ciudad y que después se extendió y siguieron muchas otras ciudades, el ejemplo de Florencia. Pero en el año 1483 él siente que se agota su momento en Florencia por distintos motivos. Él ya venía experimentando con algunas ideas y deseando algunas ideas de armamento militar, más allá de quizás ganarse la vida, por supuesto, con el arte. Y también, bueno, le hacen una denuncia. Era bastante común recibir denuncias anónimas en la Florencia del momento. Entonces le pareció que Milán ofrecía mejores oportunidades, que en ese momento estaba gobernada por los Sforza. Manda una carta presentándose y parte hacia Milán. Cuando él llega a Milán ya tiene cierta fama. Lo cierto es que se presenta ante la corte de los Sforza como un genio militar, como un ingeniero, y dice que, por supuesto, su vocación artística le ayuda bastante. Es muy interesante cómo se va presentando Leonardo en los diferentes momentos de su vida. Y es ahí, apenas se instala en Milán, que él recibe un encargo. Del encargo de ese vamos a hablar hoy. Y acá comienza una historia compleja, como todo lo que pasa con Leonardo en general, hay que decir la verdad. En el año 1480, es decir, unos años antes de que Leonardo llegara y se instalara en Milán, había una cofradía de la Inmaculada Concepción en Milán que había encargado un altar, es decir, todo un complejo escultórico para su capilla. Y en abril de 1483, el prior de esta cofradía, llamado Bartolomeo Scorione, hace un contrato de ampliación en el que se incluye a Leonardo da Vinci por un lado y a los hermanos pintores de Predis, Giovanni y Evangelista. Esta es la primera documentación que se tiene del encargo de la Virgen de las Rocas. Y acá la cosa ya se empieza a poner interesante, porque se supone que Leonardo tenía que hacer el retablo, la parte central del retablo, donde estaba la Virgen, el niño, profetas y algún ángel. Los hermanos de Predis tenían que hacer los ángeles que iban a ir a los costados. Bueno, por tanto, les presento las dos obras de la Virgen de las Rocas que se pintaron para el caso. Y acá ya tenemos un primer problema, porque de Inmaculada Concepción en ninguna de las dos hay nada allí. Lo cierto es que parece que Leonardo se puso creativo y decidió inspirarse más fuertemente en algunas leyendas apócrifas sobre la vida de Juan, que eran muy, muy, muy populares en su Florencia. Y como esta obra, o estas obras, me parecen geniales para poder entender la técnica de Leonardo, qué lo hacía distinto a Leonardo, y también poder comprender por qué hay dos y algún que otro misterio, vamos a hablar de ellas en paralelo. Una de ellas está en el Louvre, en el Museo del Louvre. Se supone que es la más antigua, es decir, es la primera que habría pintado Leonardo. Y lo que tiene esta además es que fue pasada del panel de la tabla donde estaba pintada a lienzo. Hoy por hoy está conservada y, como la ven, en lienzo. La otra versión, que sería posterior, está en la National Gallery y todavía se conserva sobre la tabla. Y ya acá empezamos con algunas hipótesis, porque hay dos obras supuestamente iguales, ahora las vamos a ver. Como dije, parece que la del Louvre es la más antigua y se cree que es la que pintó inicialmente Leonardo para este encargo que le hicieron.
Parece que o no la entregó a tiempo o se demoró la entrega porque pueden pasar dos cosas. O él se demoró en la ejecución, que es muy probable, o los hermanos priores de la cofradía parece que no pagaban. Hay todo un tema ahí porque hay algunos documentos en los que los de Prey después logran cobrar una parte, es decir, está medio confusa la historia. Se cree entonces que Leonardo, al tener esa obra ahí sin ningún sentido y sin poder venderla o sin poder cobrarla, la termina vendiendo él a otro comprador y luego poniéndose de acuerdo nuevamente con esta hermandad, bueno, pinta la segunda versión, con lo cual ahí aparece en acción esta pieza que tiene hoy por hoy la National Gallery, que está datada entre 1490 y se supone que las últimas pinceladas las dio hacia 1508 y además sí se entiende que este retablo estuvo en la iglesia, en la capilla, en el oratorio para el que fue encargado y además la National Gallery tiene los dos ángeles que estarían a los costados de esta obra principal que fue la que pintaron los de Predis. ¿Y por qué se cree que lo que tiene la National Gallery es la segunda versión y no la primera? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, explíquenme. Bueno, resulta que se la dató después porque uno ve un cambio en el momento artístico de Leonardo entre una obra y la otra. A mí me parece genial justamente verlas en comparación para poder entender un par de cositas acá. Primero, el momento histórico. ¿Qué es esto del Renacimiento? ¿Qué aporta el Renacimiento? Segundo, ¿cuáles son los aportes? ¿Por qué este Leonardo da Vinci era tan grande, tan genial? Y tercero, poder pensar cómo se hace palpable en la propia obra los distintos momentos de la vida y también del desarrollo, de la concepción artística de un artista, literalmente. Y lo primero que tenemos que poner en perspectiva acá es el tamaño. Son dos obras enormes. Piensen que es de 2 metros y algo por 1,20, si no me equivoco. Después les voy a poner acá las medidas correctamente. Interesa muchísimo lo que podemos ver en las dos como una primera aproximación y es que aparecen 4 figuras en un paisaje rocoso sin ningún anclaje arquitectónico de fondo. Es un ambiente natural. Este escenario natural está completamente idealizado y es muy interesante marcar esto de que no haya arquitectura porque la arquitectura parece estar dada justamente por las rocas que rodean o que envuelven este paisaje. Uno puede percibir que estas figuras están en una especie de cueva con rocas. Hay un río, es decir, hay agua, hay vegetación, hay detalles de plantas, se ve todo un paisaje de fondo. De hecho, el paisaje que se divisa ahí en las rocas, como señalan algunos, es más bien alpino, no tiene ningún tipo de relación ni con la Toscana, ni con Milán, ni con algún lugar que uno bíblico que podría asociar. En ese sentido es muy innovador lo que hace Leonardo. Pone a estas personas en un lugar agreste o al menos y también solitario, da esa sensación y ellos están ahí como todos juntos generando una suerte de confraternidad. Lo interesante de esto es que al tener estas figuras más hacia adelante, la mirada, como verán en cualquiera de las dos obras, se nos va hacia el fondo, se nos va ese paisaje que nos presenta una perspectiva atmosférica. ¿Qué es esto de atmosférico? Lo que hace Leonardo a través de la técnica del esfumato, es decir, veladuras, ¿no? Capa sobre capa de óleo, es generar sensación de aire, como que lo que está más lejano está mucho más atrás y por eso se ve azulado, se ve grisáceo y lo que está cercano, por supuesto, se ve más definido. Leonardo aplica la técnica del esfumato a todo, no solamente al paisaje. Si uno ve, la Virgen que está sentada rodeada de estos personajes, fíjense, sobre todo en la versión del Louvre, cómo está trabajado el esfumato, en donde el contorno de la figura se difumina, está trabajado con una delicadeza, es decir, de hecho, da esa sensación de delicadeza que no es para nada tosco, se funden con el entorno. Lo que logra Leonardo con el esfumato justamente es esta sensación de ambiente irreal, casi de ensoñación, es como muy extraño. De hecho, uno percibe los paisajes de Leonardo, sobre todo como muy extraños, generan cierta inquietud, pero a la vez son como muy amables para ver. No sé si logro explicarme. Ahora, por otro lado,
Hay que decirlo, Leonardo fue un gran dibujante. Vivía dibujando Leonardo. Y esto es muy interesante porque también lo podemos ver en estas obras, sobre todo en la versión del Louvre, donde aparecen, por ejemplo, las plantas en un diseño prácticamente botánico. Se nota una gran variedad de especies, fíjense cómo está detallado cada una de las hojas. De alguna manera también, bueno, Leonardo era un gran observador de la naturaleza, tanto de los animales como de las plantas, y creo que se nota muchísimo acá que tenía conocimientos de botánica. Los ejemplos que en general les traigo son de la obra del Louvre, porque si nos vamos a ver la de la National Gallery, ahí no está tan trabajado el detalle, la vegetación ni las rocas. Está todo más elaborado con color, da la sensación. No hay tanto detalle en el dibujo y no hay tantos especímenes. Este tipo de detalles también habilitó en un momento a que se especulara fuertemente con que la versión de la National Gallery fuera una copia y no fuera de mano de Leonardo. Algo que la National Gallery no está de acuerdo, dice que es una obra de Leonardo, cree, o sea, acepta que pudo haber tenido mano de taller o apoyo de otros pintores, pero en esencia está atribuida a Leonardo esta obra. ¿Y qué otra cosa refuerza esta idea? Bueno, veamos el tratamiento del esfumato del que hablamos antes. Fíjense que si comparamos las dos versiones, en la versión de la National Gallery parece más un paisaje común, tiene otro tipo de contrastes, no está tan difuminado, no hay tanto aire en la presentación del espacio. Lo cual es interesante porque esto hace que uno pueda apreciar mucho mejor el paisaje, curiosamente, en la obra de la National Gallery, porque el trabajo sobre las penumbras, el claroscuro y demás es un poco más duro, las sombras son un poco más fuertes, los reflejos son un poco más metálicos. Hay una iluminación casi lunar, dicen algunos cuando la describen, ¿no? Entonces eso hace que se pueda apreciar mejor cada una de las partes, pero le quita cierto sentido de clima, de atmósfera que tiene sí la obra del Louvre. Y aprovechemos este punto justamente para hablar de la luz. ¿Cómo trata la luz Leonardo? Acá vemos que él como que se apoya en dos focos de luz para generar espacio, para generar profundidad. Uno que parece venir desde afuera en realidad, ¿no? Desde la izquierda, que ilumina a las figuras sagradas solamente, ¿no? A las que están en el primer plano. Y ahí crea una suerte de luces y sombras, contrastes que lo ayudan a modelar los personajes. El otro foco de luz parece ser más natural, que viene desde afuera, es decir, que penetra en la caverna en este espacio rocoso y se va degradando a medida, ¿no?, que se va acercando a los personajes. Eso es lo que permite justamente generar este espacio, esta dimensión extra con la sensación de aire. Y ahora vamos a los personajes. Empezamos por la Virgen, está ahí arrodillada, sentada en este suelo rocoso con su manto azul y una mano extendida, apoyando, casi acariciando a Juan. Diría que lo está cubriendo un poco con su manto. Con la mano izquierda, que está en escorzo, ¿no? Está de frente hacia nosotros, en realidad. Parece señalar o apuntar al niño Jesús. Al costado del niño Jesús aparece un arcángel. Este arcángel es Uriel. Ahora ya vamos a ver de dónde tomó Leonardo esta historia. Y aparece más al costado de la Virgen, más cercano a nosotros. El niño Jesús está sentado y está mirando a Juan el Bautista. Lo que podemos ver acá son dos cosas. Primero, que no cabe duda que predomina por sobre todo la figura de la Virgen, ¿no? Se impone la figura de la Virgen y es lo que tenemos en el centro de la escena. También, por supuesto, este diseño, estas figuras conforman un triángulo, el famoso triángulo, ¿no?, que se empezó a usar para dar equilibrio en el Renacimiento a las obras. Pero incluso, si uno quiere, puede llegar a trazar casi como un círculo y ver cómo conforman un grupo estos cuatro personajes. Y es tan armónica la idea del triángulo para usar en pintura, que fíjense cómo Leonardo fuerza un poco las posiciones, ¿no? Sobre todo del arcángel, que en una pintura y en la otra queda como en posiciones un poco extrañas, pero que refuerzan la idea de la línea ascendente hacia la Virgen. Ahora, interesa también ver cómo cada artista va trabajando y se va tomando algunas licencias en pos de dar efectos. Quiero decir, veamos las manos de la Virgen.
Son enormes. Las manos del arcángel. De hecho, en la versión del Louvre se ve el pie del arcángel. Es medio raro, casi parece sacado de un bestiario más que de un pie humano, digamos eso. Asumiendo que los ángeles tienen pies humanos, ¿no? Y ahora, ¿de dónde sacó Leonardo esto y cómo se le ocurrió hacer esta representación tan extraña, tan original? Vamos a llamarlo de esta forma. Bueno, existe un evangelio apócrifo que cuenta la historia de San Juan. Este evangelio dice que cuando Juanito queda huérfano, estamos hablando de la infancia de Jesús, ¿no? Él se refugia en una cueva y lo protege un arcángel. ¿Qué es lo que pasa? Que en la huida a Egipto de Jesús y familia, ¿no? María y José, se encuentran con Juanito en esta cueva. Y es ahí donde Leonardo decide tomar esta imagen de este evangelio apócrifo y, bueno, plasmarla para este retablo. Pero incluso él se toma más libertades, porque los pocos que habían tomado esta idea de representación de Juanito, la Virgen y el niño, lo hacían de una manera totalmente distinta. Habitualmente, la Virgen suele estar en el centro y es como que empuja, lleva a Juan hacia el niño Jesús, casi como, no sé, como si lo presentándoselo. Pero bueno, en estas dos obras vemos un poco más, y es que el niño Jesús está bendiciendo a Juanito, y Juanito se postra ante él, ¿no? Lo está reconociendo como Dios. Pero vamos un poco más, con algunos otros detalles, esto es casi como encontrar las diferencias, ¿no? El juego de las diferencias. En la versión del Louvre, veamos la postura de Uriel. Uriel nos está mirando a nosotros y apunta con el dedo a Juan. No solamente lo apunta con el dedo, sino que sonríe ligeramente, es decir, ¿nos quiere decir algo, Uriel? Gesto que no vamos a encontrar en la versión de la National Gallery, en la que el ángel está mirando al niño, en realidad, y no señala a nadie con el dedo. Y acá un tema muy curioso e interesante y un poco misterioso también, y es que en la versión del Louvre no hay ningún rasgo de divinidad o de santidad evidente en los personajes. Digo, uno podría pensar en el niño Jesús o en Juanito indistintamente. ¿Cuál es cuál? ¿Podría ser cualquiera? En la de la National Gallery sí aparece esto, aparece de hecho el halo y aparece esa vara en forma de cruz que tiene Juanito, con lo cual los personajes quedan, y bueno, esto de la bendición y demás, con los cuales los personajes quedan bien en claro quién es quién. Ahora hay que decirlo, esto fue adherido posterior. No lo hizo Leonardo, es decir, Leonardo no lo hizo ninguna de las dos. Esto se hizo después porque, bueno, parece que la gente se confundía en los personajes, lo cual daba a esta obra de Leonardo una complejidad interpretativa que no le cayó nada bien a la iglesia. Y Leonardo en muchas obras, esta es una de ellas, se empieza a poner medio al borde, ¿no? Elige un evangelio apócrifo, no le pone ningún rasgo obvio de santidad ni de divinidad. Entonces el ambiente invita poco y nada, no parecía mucho una obra de altar, una obra de devoción. Y esto también se cree que le pudo haber generado algunos problemas con los comitentes, ¿no? Con quienes se encargaron esta pieza. Leonardo siempre anduvo un poco al borde de ahí de la cosa media hereje. Sigamos con las figuras. En la versión de la National Gallery son como un poquito más imponentes, ¿no? Están más de cerca, son más grandes las figuras. No hay tanto espacio entre nosotros el espectador, y la posición de los personajes. Las ropas son bastante más sencillas, hay menos drapeado, menos generación de textura. Por supuesto, los personajes están en los dos completamente idealizados. El caso de la Virgen, miremosla, la ternura en la expresión, también en los niños. El único que tiene una cara como medio pícara siempre es el arcángel. El hecho de que, bueno, también Juan el Bautista y Jesús estén así como desnudos prácticamente, remite a un símbolo de pureza. Me encantan, por supuesto, las figuras esas así como rollizas, como hinchadas, ¿no? Que se puede apreciar muy bien cómo se van delimitando con el claroscuro y la degradación de los tonos que usa, por ejemplo, en los rostros. Es fantástico. En ese sentido, ya para ponernos casi exquisitos, creo que el tratamiento de las figuras en la versión del Louvre es mucho más
mucho más delicada, un poco más armoniosa. El trabajo sobre las carnaciones, sobre la disposición, me parece que es más atractiva, por lo menos para mí, ¿no? No sé, ustedes díganme qué opinan. Y acá me permito hacer algunos acercamientos a los rostros, sobre todo a los del Louvre. Las miradas, las expresiones, los ojos son todos iguales, ¿no? Casi transparentes, verdosos, colores miel, los párpados, el color del cabello también. El único que tiene, bueno, el pelo más corto y parece más pelado, Jesús, digámoslo. El resto, miren cómo está dibujado pelo a pelo. Ahí es cuando Leonardo hace su magia, ¿no? Y pasa del dibujo y el detalle a trabajar con el esfumato indistintamente, haciendo cosas increíbles, la verdad. En los dos, los colores más utilizados son similares, predominan el marrón, el negro, el azul, los colores de las carnaciones también. Da la sensación que en la versión de la National Gallery son un poquito más fríos, ese verde, ese azul, esos grises, los plateados son un poquito más intensos, y que en la versión del Louvre, bueno, se ven un poquito más cálidos, pero no hay tanta diferencia en la paleta, y de hecho se armoniza muy bien con los colores más cálidos, tipo marrones, naranjas. En los dos casos la Virgen tiene su manto azul, un color muy frío, que ya sabemos que es símbolo de la pureza, y ese manto azul está sobre un vestido, ¿no?, de un color muy cálido, el amarillo, que tiene que ver con la divinidad. Lo que me gusta también de acá, de la versión del Louvre, es el medallón. Miren el detalle, el amor que tiene ese medallón que sostiene su manto, en el que aparece ese color tipo ámbar con perlas, y en el de la National Gallery casi parece medio apurado, ¿no? Es un medallón oscuro, falto de gracia y diría yo bastante vulgar. En la versión del Louvre también interesa que el arcángel está cubierto, ¿no?, con un color rojo, símbolo o que podría prefigurar la pasión de Cristo en ese sentido. En el caso de la National Gallery está pintado con verde. Y acá podemos aprovechar y hacer un acercamiento a las pinceladas para ver justamente en la parte de la ropa del arcángel las líneas esas blancas tan delicadas y que permiten, ¿no?, conformar la textura de la tela y dar forma o contorno al brazo. Es fantástica la técnica, como se puede apreciar en este espacio. Además le da como ese toque de luz maravilloso. Y ahora, para poder pasar el meollo de la cuestión, porque si ustedes no se dan cuenta todavía no llega. La verdad es que más allá de las sutilezas de las que venimos hablando y que nos sirven un poco para hablar de técnica y conocer a Leonardo, la gran diferencia tiene que ver con la posición de Uriel, es decir, la posición del arcángel, y con la identificación de quién es quién en el cuadro, sobre todo de quién es el niño Jesús y de quién es Juanito. De hecho, en la versión de la National Gallery, que podríamos llamarlo como la gran diferencia, incluso Juanito tiene ese mensaje, ¿no?, que dice textualmente la frase: he aquí el Cordero de Dios, en el pergamino ese que tiene en las manos. ¿Y por qué digo que con esto llegamos al meollo del asunto? Porque sea en una o en la otra, el nivel de ambigüedad que manifiesta Leonardo en la iconografía, además de ser herético, como ya dije, siempre anduvo al borde, era una época muy complicada, ¿no?, y la Inquisición además estaba ahí bien fuerte. Da que pensar y habilitó un montón de hipótesis de qué quería decir o por qué lo representó de esta manera. Y acá parece ser, más allá de la postura de Leonardo sobre, digamos, la identidad divina de los personajes que hay acá, esta falta de identificación, este mensaje medio confuso en el que Juan parece ser más protagonista que Jesús, ¿no? El arcángel lo señala, el niño Jesús lo mira, la Virgen lo abraza. Bueno, genera ahí como un poco de resquemor pero ¿cómo? ¿Quién es más importante acá? Leonardo parece que tampoco quiso trabajar mucho la prefiguración de la pasión, es decir, aparece ahí como la idea de la ropa en la versión del Louvre del arcángel, el color, o quizás la quiso representar, o se cree que la quiso representar, bueno, en esta cosa como que están como al borde de un precipicio, ¿no? Como que realmente iba a pasar un hecho duro, complejo en la vida de Jesús, pero bueno, hay que leerlo y hay que pensarlo un par de veces para verlo, ¿no? Está como desarrollado de una manera muy sutil, y esto también es raro para lo típico que se pintaba en la época. De hecho, no deja de aparecer. Si uno ve las flores, ahí vamos a entrar en detalle de qué especies dibujó Leonardo. Él dibuja la palma,
lirios y también anémonas, lo cual estaría hablando de alguna manera del símbolo de la muerte, sobre todo la anémona. De hecho, fíjense que en todas las escenas de crucifixión van a ver siempre anémonas dibujadas a los pies de la cruz. La palmera, bueno, ya sabemos que simboliza el martirio y también la santidad, ¿no? Para los que vieron la parte de arte paleocristiano. Bueno, como fuere, da la sensación de que esta obra, en cualquiera de sus dos formatos, tiene una simbología muy compleja. También esto dio pie, ¿no? Dan Brown, que en el libro, en el Código Da Vinci, ¿no? Usó este cuadro para no sé qué parte del misterio meter ahí. Bueno, Leonardo da mucho para esto, ¿eh? Y además, ¿por qué las rocas? Bueno, la firmeza. Me parece que interesa acá pensar otra cosa, desde el punto de vista, tratando de entender un poco la mentalidad de la época de la de Leonardo. Hay que ver también el anclaje de la obra. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Leonardo o Tiziano o Miguel Ángel o cualquier pintor Botticello, cualquiera que se les venga a la mente, pensaba en un cuadro, pensaba en el lugar en el que iba a estar ubicado ese cuadro. Es decir, ¿qué es lo que imaginó Leonardo haciendo esta suerte de gruta? Imagínense ustedes entrando a una capilla, un oratorio de una iglesia, la luz tenue. De fondo aparece esta imagen, las rocas y las figuras difuminadas. Daría la sensación que estuvieran casi como en un lugar de un ermitaño, realmente como si estuvieran en una cueva. O lo que sería mucho más acertado, y se cree que es a lo que apostó Leonardo, se asemejaría este espacio que recoge a estas figuras a un vientre materno, es decir, estar dentro de un lugar de protección. Y ya para ir cerrando la idea de estas obras puntualmente, vemos un poco el ritmo, porque hay algo que todavía no hablamos, y es de la relación que se establece entre los personajes. Lo innovador que fue Leonardo en el juego de miradas que establece, quién mira a quién señala a quién, la disposición de los cuerpos, es decir, hacia quién se dirigen los cuerpos. Lo interesante de esto es que da la sensación de ser un grupo unido y genera también algo que fue una de las primeras cosas que destacó de Leonardo siempre, genera como mucha ternura, mucha empatía. En ese sentido, Leonardo creo que fue un gran humanista, es decir, no solamente pensó la cosa divina, la cosa religiosa, con una simbología muy delicada, muy exquisita, muy meditada, sino que también nos presenta este lado humano, ese que despierta la ternura. Y hasta acá podemos resumir dos cosas importantes, vamos para decirlo rápido, de Leonardo. La técnica del esfumato, ¿no? Cómo él trabaja la luz y cómo de esa manera conduce todo el ritmo del cuadro, difuminar los contornos, dar profundidad, dar sensación de aire, esta idea de perspectiva aérea, que es algo que va a seguir trabajando, por supuesto, a lo largo de su obra y que muchos copiarán, la influencia de Leonardo en este tipo de cosas. Y lo segundo es esto último que venía hablando, cómo él es capaz de reflejar estados anímicos, cómo es capaz de presentarnos de alguna manera la psicología, lo digo entre comillas porque en ese momento no se llamaba así ni existía siquiera, como si uno pudiera conocer a los personajes o pudiera estar con ellos ahí. Esa cercanía que logra Leonardo en los personajes ha hecho justamente que se especule muchísimo con sus obras porque, da para pensar mil cosas. Y ya para ir cerrando les traigo un par de curiosidades. Resulta que en el año 2005 apareció una tercera versión de la Virgen de las Rocas. Hoy por hoy está en una colección privada, pero sí fue expuesta en una muestra que se hizo por aquel entonces. Está guardada en un banco suizo y estaba tasada en su momento como $50 millones. Hoy si eso salía de mercado sería muchísimo más todavía. Lo último, también por esa misma fecha se hicieron estudios de rayos X sobre la obra de la National Gallery, también por eso se cree que es auténtica, porque apareció muchos cambios de fondo y sirvió mucho para conocer el proceso creativo de Leonardo. Se puede apreciar ahí cómo cambió la posición de las figuras de la Virgen, del ángel, del niño, cómo orientó el paisaje. Es como experiencia para ver un poco el detrás de escena.
hasta aquí la entrada del día de la fecha, me he puesto ahí a tiro con Leonardo, Me decían, ¿cómo todavía no hablas de Leonardo? Como les decía, porque siempre hablo demasiado, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Los invito a suscribirse, a que me regalen un like si les gustó la entrada, por supuesto. Les dejo mis contactos. Agradezco infinitamente a todos los que me dejan comentarios aquí en la misma entrada de los videos, a los que me contactan por Instagram, por Twitter, me han preguntado sobre cuadros. Tony Montero de México, que el otro día me mandó una foto que estaba dando una clase de pintura con un alumno, Humberto creo, no quiero equivocarme con el nombre, y me mandaron ahí la foto de lo que estaban haciendo, genios totales, a través de él, a toda la gente de México, toda la gente de España, de Guatemala, de Salvador, de Perú, de Uruguay, de Brasil, de Argentina, por supuesto. Les agradezco muchísimo, saben que a uno le pone mucho las pilas hacer estas cosas y seguir compartiendo, hablemos bien, historias de arte, y además me sugieren 1000 temas, con lo cual de a poquito me voy poniendo al día. Enormes gracias, creo, no sé si mencioné Dominicana, Cuba, bueno, de todos los países, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Adiós.